Hola, ¿cómo están? Yo, ya saben, feliz y contenta de estar aquí con ustedes platicándoles todo esto que a mí me llama mucho la atención del amor propio, la energía femenina, la espiritualidad, entre otras cosas. Y pues feliz siempre de estar con ustedes. Y bueno, voy a entrar de lleno al tema. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema fundamental en el camino de nuestro amor propio, que tiene que ver con una confusión que se da comúnmente y que hasta yo me confundo a veces, ¿no? Y eso es sobre el amor propio, el ego y los límites. Y mucho se habla de estos temas, el amor propio, amarnos profundamente, aceptarnos como somos. Y nos puede sonar como un tema actual porque lo vemos mucho en redes sociales, pero es un tema que ya viene desde hace milenios, desde las religiones, filosofías espirituales, la psicología, entre otras corrientes, ¿no? Como por ejemplo, las filosofías orientales como el budismo, el taoísmo, el hinduismo, nos dicen sobre el amor propio que primero se manifiesta como compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Y este tema de compasión a mí la verdad me encanta, o sea, todo lo que sea de compasión y bondad me encanta, creo que es lo más hermoso que tenemos como el ser humano. Entonces, como les digo, tanto el budismo como el hinduismo y el taoísmo lo asemejan a la compasión hacia uno mismo, que es súper importante, pero también a los demás, ¿no? Y nos dicen que el amor propio como tal no es egoísmo, sino reconocer que el yo profundo, o sea, el ser, merece respeto, merece calma y merece verdad y autenticidad. Y también nos dicen que el amor propio es amar el presente. Y creo que también este tema de estar en el presente lo hemos escuchado ya, o sea, muchas veces en redes sociales. Hay este libro súper famoso de Eckhart Tolle de estar en el momento presente. Pero como les digo, esto viene desde enseñanzas milenarias y lo relacionan con el amor propio, ¿no? Con cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, estar en el aquí, en el ahora, es parte del camino hacia esta iluminación que nos dicen estas tradiciones, estas religiones. También el Kabbalah, que no sé si están familiarizados un poquito con el Kabbalah, pero el Kabbalah es como esta corriente del judaísmo más mística y espiritual. Y bueno, el Kabbalah nos dice que amar, el amor propio es amar el alma, es reconocer la chispa divina que está dentro de nosotros. Y que el amor propio es una forma de conectar con la luz, o sea, de conectar con Dios, y que al valorarnos expandimos nuestra luz hacia el mundo, ¿no? Y es súper importante porque muchas veces estamos en oscuridad. También involucra superar al ego y alinearnos con ese propósito que tenemos en la vida, con nuestro propósito espiritual. Y bueno, por otra parte, en otra religión como el cristianismo, nos dice que el amor propio se vive como reconocer que somos amados por Dios y amadas por Dios. Y de hecho esto se los platiqué en el episodio 3, si alguien no lo ha escuchado lo puede ir a escuchar. Hablamos de la espiritualidad y de nuestra conexión divina, o con lo divino, perdón, nuestra conexión con Dios y lo divino. Y bueno, por lo tanto, como el amor propio se vive en este reconocimiento que somos amados por Dios, somos dignos de cuidado, de amor, de perdón y de respeto, ¿no? Y hay una máxima en el cristianismo que la verdad yo soy súper fan y creo que esto no debería quedar solo como un mandamiento del cristianismo, del catolicismo, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo cuando escucho eso y ya tengo años haciendo esta reflexión, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? O sea, si yo estoy vacía de un amor propio, o sea, un amor propio hacia mí, perdón, vale la redundancia, ¿cómo yo voy a amar al que está al lado si yo no tengo amor por mí, no tengo compasión, no tengo bondad por mí, no tengo respeto, no tengo cuidado? Entonces yo no puedo dar lo que yo no tengo, ¿no? Entonces creo, por eso les digo que esta máxima de ama a tu prójimo como a ti mismo no se debe de quedar en una tradición o en una religión o en una filosofía, sino llevarla a nuestro día a día, ¿no? Y así recordarnos que si queremos amar a los demás, primero nos tenemos que amar a nosotros mismos de manera incondicional, ¿no? Y esto implica que el amor a uno mismo es necesario para amar a los demás. Y bueno, también el cristianismo nos dice que el verdadero amor propio es humilde, generoso y no egoísta, o sea, no viene desde el ego. Es humilde, no lo necesitamos andar pregonando y gritando que nos amamos. El simple hecho de hacerlo no nos lleva a la necesidad de estarlo gritando a los cuatro vientos, ¿no? Y bueno, en otra, ya no en una religión, pero sí en la psicología, nos dicen que
el amor propio como tal es la base de la autoestima sana, de la autorregulación emocional y de las relaciones equilibradas. También el amor propio es conocernos, aceptarnos y cuidarnos sin depender la aprobación externa. Y este se cultiva a través de la terapia, del autoconocimiento y del establecimiento de límites saludables. Yo aquí les quiero explicar, o bueno, no explicar, yo aquí les quiero platicar más bien qué me pasó a mí con el tema de terapia, ¿no? Porque aquí yo les digo, el amor propio, según la psicología, se cultiva desde la terapia. Y muchos me pueden decir, bueno, yo no voy a terapia, ¿no? Yo, la verdad, les quiero platicar esta experiencia porque cambié mi chip de la terapia hace años y creo que me ha servido muchísimo en el tema del amor propio. O sea, yo llegué hace como 2-3 años con mi psicóloga aquí en la Ciudad de México y llegué porque estaba en una desesperación total. O sea, yo meditaba, yo hacía ejercicio, yo tenía como todas estas disciplinas que eran como autocuidado, amor propio y todo, pero algo me estaba faltando y me prestaba pues a situaciones que se notaban que no me estaba amando, ¿no? Entonces yo llegué ya muy desgastada, casi me tuve que convencer de ir con mi psicóloga, o con la que ahora es mi psicóloga, y llegué y le dije, a ver, le dije, yo no creo en la terapia. Vengo aquí porque me la recomendó una amiga y estoy casi desesperada, pero yo no creo en la terapia porque yo toda la vida he ido a terapia y lo dejé de hacer y me siento muy bien. Entonces mi psicóloga me dice como, entonces, ¿qué haces aquí? ¿No? Y yo de que, pues porque es mi última como solución. Y la verdad es que desde ese momento que empecé a ir a terapia hasta ahora, he cambiado muchísimo en el tema de amarme. Antes sí, yo me pensaba que me estaba amando y así, pero realmente fue a través de la terapia y del autoconocimiento a través de la terapia que me sirvió para amarme. Entonces, por eso yo ampliamente siempre recomiendo la terapia. La espiritualidad contemporánea nos dice que, o sea, la espiritualidad de ahorita, de lo que vemos, de los que escuchamos, de todos estos como ideas que se han ido mezclando y entrelazando como tal. El amor propio es volver a tu esencia auténtica. Mucho escuchamos también de la autenticidad como nuestro superpoder, ¿no? Y nos dicen que no se trata el amor propio de una estética o de logros, sino de honrar lo que eres más allá de las máscaras, o sea, más allá de las máscaras de la vida, de la cara que le ponemos a la gente. Es como, realmente así soy, aunque tú me juzgues o aunque tú me señales, yo así soy, ¿no? Y como yo les he dicho a través de este podcast y de esta primera temporada, el amor propio es un acto revolucionario en un sistema que se alimenta de nuestra inseguridad. Entonces, todo eso es del amor propio, ¿no? Y si vemos, aunque son diferentes corrientes, filosofías, tradiciones, religiones o estudios ya de la ciencia como la psicología, podemos definir que el amor propio es amarnos profunda y completamente nuestra autenticidad sin importar lo que los demás digan, ¿no? Entonces, ese mismo ejercicio podemos hacer para entender el ego, ¿no? El amor propio y el ego. ¿Y por qué? Porque también siento que hemos escuchado mucho del ego y a veces lo podemos confundir, como yo les decía en un inicio, con el amor propio, pero también para poder resolver este tema del ego tenemos que saber qué es, ¿no? Y tenemos que entenderlo como tal. Entonces, como yo les decía, si retomamos el mismo ejercicio que acabo de hacer con el amor propio, podemos ver que la espiritualidad contemporánea nos dice que el ego no es malo, pero tampoco es nuestra verdad. Es una identidad como temporal basada en miedo, en control y en comparación. Y la clave es observarlo sin identificarse con él. Es decir, nos dicen como que sí existe el ego, pero no lo rechaces. Existe porque es parte de ti. Solamente hay que observarlo, hay que contemplarnos cuando reaccionamos, no reaccionarnos desde inmediatamente, sino hacer una pausa. Y a mí, la verdad, lo que me ha servido para la observación de mi ego, de soltar un poco el miedo y el control, aunque yo siento que en esta vida estamos en constante aprendizaje de soltarlo y de no identificarnos con el ego, pero a mí me ha servido la meditación, la contemplación, conocernos más y terapias más holísticas. A lo mejor la terapia tradicional no sirve, pero terapias más holísticas de removernos creencias que tenemos ahí como en el subconsciente o en el inconsciente e irnos buscando y buscando más cuál es nuestra verdad, ¿no? Para poder trascenderlo, por así decirlo. Y la psicología nos dice que, bueno, que Freud lo veía como una estructura mental de equilibrios de deseos e imposiciones sociales, ¿no? Yo quiero esto, pero la sociedad me dice esto. Y Carl Jung, que para mí es de mis favoritos, lo considera como la conciencia del yo, pero como una parte del todo, pero no el todo, o sea, no los quiero revolver, o sea, el ego es una parte de nosotros, pero no es todo nosotros, no es nosotros en nuestra totalidad, sino una pequeña partecita de nosotros. Y bueno, ya seguimos con las filosofías orientales o las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, el taoísmo. Nos dice que el ego es una ilusión que causa el sufrimiento, es el falso yo que se apega al cuerpo, los pensamientos y el control.
y que al momento de liberarnos del ego nos permite tener la conexión con el ser, con la unidad o con el todo. O sea, no solamente con nosotros mismos, sino con el todo. O sea, reconocernos en el otro, reconocernos que venimos de lo divino y que todos somos una sola conciencia. Y bueno, el cristianismo nos dice que el ego se manifiesta como orgullo y separación de Dios, y cuando nos negamos a uno mismo, pero es decir, al ego, es necesario esto para vivir, o sea, es necesario negarlo para vivir desde la humildad y el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Digo, esto nos dice el cristianismo, ¿no? Y el Cábala nos dice que el ego es como el adversario, el maligno que está dentro de nosotros, una fuerza de resistencia que sabotea como que nuestro crecimiento espiritual, y su propósito que está en nuestra vida es para revelar la luz o la esencia divina. Aquí me gusta a mí mucho cómo lo aborda un cabalista que se llama Yehuda Berg, que tiene varios libros de eso. Él dice que el ego es como el verdadero mal del mundo, como un adversario interno que no nos deja ser nuestra mejor versión, ¿no? Que está ahí adentro de nosotros y nos dice que es como esa vocecita que nos dice, bueno, más bien que nos siembra dudas, que nos dice que tenemos que controlar todo, que tenemos que tener miedo, los celos, el orgullo, y eso trae como consecuencia, o sea, estar desde el ego y actuar desde el ego, el mal y la negatividad del mundo. O sea, no por ser exagerada, pero si nos ponemos a analizar, es como por nuestro ego o por el ego de las personas se invaden países, se matan personas, hay guerras, y que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Por el querer más o el querer controlar al mundo, o querer saquear para tener recursos naturales y creernos que somos el mejor país. Entonces, ¿qué hacemos? Desde ese miedo de querer captar y controlar todo, creamos guerras. Entonces, o creamos, a lo mejor no nos vamos tan, no sé, tan exorbitante como las guerras, pero nos tratamos mal uno a uno, ¿no? Y eso genera y siembra más negatividad en el mundo. Entonces, también dice que el ego nos da como esta ilusión del control, como les decía, esto nos dice el cabalista Yehuda Berg, y nos hace creer que el tener el control total nos va a traer paz, ¿no? Pero lo hace desde la inseguridad y desde el miedo. Y nos dice también que trascendiendo el ego, o sea, dejándolo morir y dejar de identificarnos con él, con esa voz que nos hace pensar que somos más o que somos menos también, y dejarnos de identificar con el dolor terrenal, podemos trascenderlos y llegar a Dios. O si no creen en Dios, llegar al amor, a la paz que tanto necesitamos, ¿no? Y también nos da unas herramientas para trascender las influencias del ego, para tener una vida más plena y consciente. Y al final del episodio se los voy a compartir porque creo que son súper valiosísimos. Entonces, en resumen, el amor propio es reconocer y aceptar quiénes somos en esencia, sin máscaras y sin exigencias externas o validación externas. El ego, en cambio, es identificarnos con lo que está fuera de nosotros, con las apariencias, los logros, con el hacer, como yo les he dicho, la aprobación o el control. Entonces, a mí me encanta hacer como estos cuadros comparativos porque así entiendo más lo que estoy tratando de estudiar, ¿no? Como la primaria o como la escuela en general. Entonces, el amor propio, en primer lugar, se basa en la aceptación auténtica de ti misma, a diferencia que el ego se basa en la necesidad de la validación externa. El amor propio nace de nuestra conexión con nuestra esencia, con lo más genuino, y el ego nace del miedo, de la inseguridad y del control. El amor propio no busca aprobación y se afirma desde dentro, desde lo que somos. El ego, en caso contrario, busca agradar, competir o destacarse. El amor propio, a diferencia, es humilde, compasivo y consciente. Y el ego es reactivo, es orgulloso y puede ser también complaciente, no solamente orgulloso. El amor propio sabe soltar, fluir y confiar, a diferencia del ego que quiere controlar, tener la razón y retener. El amor propio, como ya lo he mencionado, te conecta con Dios, con el alma, con lo sagrado, con lo divino. Y el ego completamente se desconecta del ser profundo y se identifica con la forma o con lo externo, ¿no? Aquí no importa nada de lo que hay aquí. Yo necesito que me validen afuera. Y el último que se me hace muy importante es que desde el amor propio nos ponemos límites desde el respeto y el cuidado personal, pero en el ego los límites son como imponentes que se ponen desde el orgullo o la defensa, o no los ponemos o no nos ponemos límites totalmente por el temor a perder algo. Entonces, si bien ahorita que lo estamos platicando podemos identificar sus diferencias, pero al momento de ponerlo en práctica, de verdad, a mí, o sea, se me cruzan los cables. Y a veces sí tengo que hacer como esta pausa y decir, a ver, ¿estoy haciendo esto por amor o lo estoy haciendo desde el miedo que viene desde el ego, ¿no? Entonces, por eso este conocimiento puede, al momento de ponerlo en práctica, puede ser un poco confuso, sobre todo en este último punto, que son los límites, en los cuales yo en lo personal, o sea, batallo, bueno, ya no tanto como antes, pero batallaba muchísimo para ponerlos.
Y creo que platicándolo con otras amigas, con otras mujeres, con otras compañeras y pues con gente en general, la verdad es que es un tema común no ponerle límites a otros, ponernos o establecernos límites es un problema común por la sociedad en la que vivimos. Y bueno, en primer lugar, yo creo que pasa esto porque tenemos problemas en ponernos límites porque no nos amamos o valoramos lo suficiente como para establecernos como prioridad, ¿no? Para decir, yo soy la prioridad en mi vida, ¿no? Y qué fuerte esto que no seamos nuestra propia prioridad en nuestra propia vida, ¿no? Y también por la misma confusión que tenemos del amor propio y del ego y de los propios límites, ¿no? Pensamos también que los límites se los ponemos a otra persona, pero en realidad los límites son para nosotras, los establecemos para nosotras mismas. Y esto también lo aprendí en terapia, les digo, bendita terapia. O sea, a mí ya me cayó el 20, se me explicó que al final los límites son para nosotros mismos. Yo no le puedo poner un límite a otra persona porque no soy dueña de la persona, no estoy viviendo su vida, pero sí me pongo límites a mí para autocuidarme. Y esos límites, pues claro, van a poder a lo mejor interactuar con otra persona, ¿no? Como por ejemplo, la típica que a mí me pasaba mucho, no quiero salir porque necesito descansar y porque realmente estoy cansada, pero me invitan a salir y no quiero decir que no porque me genera culpa decir que no, ¿no? De que, ay, bueno, pues sí me puedo esforzar, voy un ratito, o eso de que, ay, por favor, vente. Bueno, sí voy, o por miedo a lo que sea, de que me van a dejar de hablar, van a hablar de mí o lo que sea, entonces, ¿qué hago? Me forzo a salir. ¿Y qué pasa cuando me forzo a salir, cuando yo quería descansar? Transgredo ese límite que yo me había puesto, que era el descansar. O sea, el límite que yo me había puesto era el descanso y completamente me lo volé por quedar bien, por agradar, porque pues que no respeté el cansancio y quería ir. Y bueno, y esto pasa porque nos da terror establecer un límite o establecernos un límite. Y esto pasa porque de verdad nos da terror decir que no. O sea, pensamos como que quién soy yo para decir que no, me van a excluir como el ejemplo que les acabo de decir, o se van a enojar conmigo. Y también, o también más bien podemos llegar a poner un límite, o sea, sin empatía, sintiéndonos superior a los demás o de plano podemos caer en este victimismo total de que digo que sí, pero siempre me pasa lo mismo. Todos esos escenarios vienen desde el ego completamente. Pero muchas veces pensamos que estar operando los límites desde el ego viene solo del supuesto de que nos sentimos superior a los demás. Y síganme el hilo a ver si me entienden. O sea, por ejemplo, hay estos ejemplos de que como yo pongo este límite de que yo no me junto con gente que no está en mi mismo nivel energético, que hay mucho. Suena espiritual, pero la verdad es que ahí, en ese límite, esconde un juicio hacia otra persona y la necesidad de sentirnos como más elevadas que otras, ¿no? Yo no me junto contigo porque no vibras alto. Entonces, ahí la verdad es que esto viene disfrazado de otra cosa más que de un límite respetuoso a nosotras mismas, ¿no? Y también la otra típica que es como de manipulación. Si no haces esto o aquello que yo quiero y que yo te estoy pidiendo, te bloqueo o te elimino de mi vida o ya no te hablo o lo que quieras, ¿no? Y esto pues no es un límite, más bien es un castigo. Viene desde el control y no desde el autocuidado. Y creo que ahí es muy importante diferenciar el control que viene desde el miedo y el autocuidado que viene desde el amor propio, ¿no? Y otro que hasta yo he caído de no me interesa explicar lo que siento, si no lo entiendes es tu problema, ¿no? Entonces ahí no es como un límite como tal, sino es hablar desde la cero empatía a lo mejor, y poner un límite desde el orgullo y la desconexión emocional con otro. Y esto puede ser porque estamos enojados o entre otras cosas, ¿no? Pero al final es una situación donde estamos operando de manera reactiva. Pero, como yo les decía, muchas veces pensamos que solamente el ego viene desde sentirnos superior a los demás, pero el ego también opera desde la baja autoestima y la complacencia y a veces no lo relacionamos con esto y no estamos conscientes de esto, ¿no? Que el ego también puede sentirse menos, que no vale. Entonces, por lo mismo, no podemos decir que no o no sabemos decir que no por el miedo, otra vez, sin afán de ser repetitiva, ¿no? Pero que nos excluyan o que se enojen con nosotros o que nos quiten algo, un privilegio, algo que nosotros sentimos extraordinario. O también por el miedo de dejar una relación porque no sabemos qué hay después, ¿no? Porque nos sentimos menos. Y como les digo, eso viene desde nuestro ego. Y tenemos estos ejemplos que yo los he visto también. Aceptar salir, que también los he visto como en la vida, ¿no? Aceptar salir con alguien cada vez que lo propone, aunque no te den ganas solo para no quedar mal, como el ejemplo de hace ratito. O no decirle que no a tu jefa o a tu jefe porque estás saturado de trabajo por miedo a parecer poco profesional o que te dejen fuera de futuros proyectos. Y esto, been there, done that, o sea, de verdad me ha pasado muchísimo, bueno, me pasaba muchísimo. O sea, que realmente ya no puedes más, estás
saturadísimo de trabajo, pero tienes que siempre aparentar que puedes más, más y más, no importa si te está costando tu salud mental o tu salud física, tú tienes que siempre dar más, porque si no, tú no vales, o sea, si no haces mucho más, no vales. Entonces, cuando realmente el ser humano también necesita descansar, también necesita tu espacio de recreación, también necesita como frenar un poquito, y eso también ya lo hablamos en otro episodio, para recobrar fuerzas, entonces realmente sí es importante como ponernos este tipo de límites, ¿no? Sin temor al qué dirán. Y también creo que también es muy común, me ha pasado también, seguir en una relación donde te sientes invencible o estás súper ansiosa, pero no te atreves a terminarla porque es mejor que estar sola. Entonces eso también habla desde nuestro ego, no es un ego de que no, se tiene que quedar conmigo porque yo soy superior, sino más bien es, oye, yo siento que no valgo, siento que no me voy a encontrar a nada mejor, o ya estoy aquí, mejor conocido, como es esa frase de mejor conocido o malo por conocer, algo así. Entonces me quedo en una relación que realmente no le está aportando nada a mi felicidad, a mi amor propio, a mi paz, a mi calma mental, ¿no? Y de estos supuestos, de estos 3 supuestos que les cuento, el que a mí se me hace más difícil de identificar como el ego es hablar desde la posición de víctima y no hacerme responsable por lo que me toca. Por ejemplo, siempre cuando nos establecemos un límite, siempre decimos de que siempre me buscan solo cuando me necesitan. Entonces sigues diciendo que los demás te usan, pero pues nunca has comunicado un límite o nunca hemos comunicado nuestros propios límites, ¿no? Y no nos damos el lugar que merecemos. El ego aquí te mantiene en este rol de la que siempre da para sentirnos superior a los demás también. Pero la realidad es porque no podemos confrontar el miedo al rechazo. La otra también es, todas mis amigas ya lograron cosas importantes y yo no, la vida es súper mal, a mí nunca me favorece nada, entre otras cosas, ¿no? Y en vez de usar esta comparación como un impulso, que incluso la comparación también viene desde el ego, pero en vez de usarla como este impulso para decir, no, yo también puedo, si ellas pueden, claro que yo puedo, me voy a esforzar, voy a hacer todo esto, nos quedamos en una frustración creyendo que la vida es súper injusta con nosotros y que nosotros somos víctimas completamente, ¿no? Entonces el ego se aferra a esta narrativa para evitar el riesgo de fallar, porque no nos permitimos fallar, no nos creemos capaces y nos da miedo fallar, entonces mejor no lo intento. Y la otra también muy común, similar a las anteriores, él me lastimó, pero no puedo dejarlo. Sabes que esa relación no te hace bien, pero el ego te convence de que no mereces algo mejor o que estar sola sería peor, ¿no? Entonces, por lo que no te pones o no estableces un límite de esa relación y la dejas. El victimismo aquí se vuelve una excusa para evitar la transformación porque nos da miedo, ¿no? O sea, de verdad una ruptura amorosa puede ser la mayor bendición que podamos tener y nos podemos transformar muchísimo desde un duelo que a lo mejor, pues sí, como un duelo que duele muchísimo, pero muchas veces no nos creemos merecedoras de algo más bonito y nos aferramos a algo que realmente, como les digo, no nos aporta mucho. Entonces, en esto quiero decir que el ego puede poner límites desde la necesidad de dominar, desde el miedo y la desconfianza o el victimismo total. Y a diferencia del amor propio, desde el cual nos podemos poner límites para cuidar, no para alejar. Porque poner un límite desde el amor propio no es un acto de rechazo, o sea, más bien establecernos un límite, sino de respeto hacia nosotras mismas. Por eso los límites, como yo les he dicho, son para nosotras, no para los demás. Los establecemos para cuidarnos, para decir con el corazón abierto, esto me duele, esto no me nutre, así no puedo crecer, esto no me da paz. Entonces son límites que no castigan ni controlan, sino que te protegen lo que estás cultivando dentro de ti, ¿no? Lo que quieres sentir, estar, ser, como el tener calma, el tener paz, el tener el sistema nervioso regulado, entre otras cosas. Entonces, porque cuando nos amamos o cuando te amas, aprendemos a decir no sin culpa y sí sin miedo. Y los límites entonces, estos límites que nos ponemos no son muros, o sea, no nos alejan de otras personas, sino son puentes hacia relaciones más honestas y sanas con los demás y contigo. Y los límites que nos ponemos desde el amor propio vienen con una intención de proteger tu bienestar emocional y físico. Y mental también, de forma respetuosa, tanto contigo como con los demás. La comunicación también, cuando comunicamos nuestros propios límites, es clara, es firme, pero empática. No nos expresamos desde la reactividad o desde ser groseros, sino nos expresamos sin herir, pero sin culpa. Y esta creo que es una línea muy, muy importante, el tema de la comunicación, porque no sé, creo que como mexicanas y mexicanos a veces tratamos de disfrazar o ponerle como
no sé, como una capa de azúcar, por así decirlo, a la verdad y no la podemos comunicar porque nos da miedo que van a pensar o no quiero herir a la otra persona. Pero muchas veces esto nos crea mucho más problema en vez de comunicarlo directamente. Oye, creo que me estás tratando así y esto no me hace bien. Y la otra persona puede decirte, oye, ¿sabes que no me había dado cuenta? Tienes razón, ¿no? Entonces, la comunicación desde la honestidad para la trascendencia como del ego y amarnos profunda y completamente creo que es crucial. Y la energía de esto, lo que emanamos, viene desde la calma, la seguridad y el cuidado personal como tal. Podemos escucharlo en las relaciones interpersonales de te quiero mucho, pero esta forma de comunicarte me está lastimando. Si no nos podemos hablar con respeto, necesito tomar distancia para mi bienestar. Aquí somos claros y no somos groseros, ¿no? No es un castigo, es un acto de autocuidado. En el trabajo también, estoy comprometida con el proyecto, pero tener una línea muy clara. Yo ya te entregué todo lo que te necesitaba entregar y no puedo recibir no puedo recibir mensajes fuera del horario laboral, ¿no? Porque necesito tiempo para descansar y recargarme. Y creo que esto nos da terror a todos, o sea, incluyéndome. Aunque sea firme y claro, no nos justificamos, pero nos da terror. O sea, en nuestra cultura creo que todavía no está como muy arraigado eso. Y con las amistades también, ¿no? Nos drenamos para cumplir con todos, pero podemos decir también, me encantaría verte, pero hoy necesito estar conmigo. Espero podernos ver otro día más con calma, ¿no? Y a lo mejor te sientes mal porque ya habías quedado, pero realmente nos tenemos que poner a pensar, ¿realmente tengo la energía para convivir con alguien más? Porque si no la tenemos, no sirve de nada que nos estemos forzando, ¿no? Para la otra persona. Y con la familia, que también es muy complicado a veces, podemos decir como este ejemplo de que sé que lo que dices es con cariño y porque te preocupas por mí, pero no me siento cómoda hablando de mi cuerpo, de mis decisiones personales, prefiero que no toquemos ese tema, ¿no? Entonces, proteges tu paz, eres clara y no atacas a nadie. Y esta última creo que también es muy importante y para trabajar, es con una pareja o una cita o algo así, ¿no? Dices, cuando te quieren forzar algo, puedes decir, no estoy lista para esto y necesito que se respete mi ritmo. Si no estamos en la misma página, está bien, pero yo elijo cuidarme. Y otra vez, son límites claros desde el amor y la dignidad, pero nos da muchísimo miedo, porque cuando andamos buscando amor afuera, en vez de reconocer lo que tenemos adentro, es casi pégame, pero no me dejes, ¿no? O sea, sí está bien, me forzo a cumplir tus expectativas o cumplir con algo que tú quieres, aunque yo no lo quiera, porque no quiero quedarme sin este amor, sin esta validación que me estás dando, ¿no? Y bueno, entonces, ponernos límites a nosotras desde el amor propio es parte de nuestra dignidad y no es un acto de egoísmo. A mí el ejemplo más grande de esto, creyente o no creyente y con todo respeto para todos y para todas, el ejemplo más grande era que Jesús mismo se retiraba y elegía con quién estar y no respondía a todos los que lo atacaban. A pesar de tener miles de seguidores en su tiempo y hasta la fecha, en ese momento que estaba aquí en la faz de la tierra, por así decirlo, no se necesitaba validar ante otras personas, ¿no? Y no era por falta de amor, sino porque él sabía quién era en sí, o sea, él sabía y él estaba seguro de su misión y de quién era como tal, ¿no? Entonces, esa claridad no tenía que probarlo ni explicarse todo el tiempo de quién era, ¿no? Y esa es la fuerza del amor propio, no buscar aprobación, sino vivir desde nuestra verdad y desde nuestra autenticidad. Pero en esta sociedad, lamentablemente, nos han enseñado a sentir culpa por elegirnos, por validarnos, por amarnos, por reconocernos y por reconocer nuestras prioridades y necesidades y por darles la prioridad necesaria, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes, aunque tengamos todo este ruido externo, que no somos egoístas por cuidarnos, somos sabias por escucharnos y por escucharnos a tiempo. Y cuando lo hacemos desde el amor, no desde la reactividad, desde reaccionar, desde el enojo, desde el ego, los límites no alejan, ordenan nuestra vida. Pero el no ponernos límites suele venir desde, como les decía yo, desde una baja autoestima y desde el miedo a ser rechazadas, abandonadas o vistas como too much, como demasiado, que pues eso es el ego completamente, ¿no? Pero de verdad, amarnos y ponernos límites desde ahí es completamente liberador y nos da la posibilidad de construir relaciones sanas donde hay espacio para el respeto mutuo y el amor real. Y algo súper importante es cuando aprendemos a ponernos límites desde el amor propio, comenzamos a traer personas que también se valoran y que también se cuidan y no nos vamos a quedar solas, sino vamos a traer a esa gente que habla nuestro mismo idioma, que vibra como nosotros, ¿no? Y que entienden que los límites no son un rechazo, sino una forma de proteger lo que es sagrado para cada quien, ¿no? Y con esto las relaciones empiezan a basarse en equilibrio, en el respeto, en el autocuidado compartido.
Y la verdad también hay que reconocer que sí es posible que haya personas a quienes nuestros límites les incomodan, que no sepan cómo relacionarse sin invadirnos o sin exigir más de lo que podemos dar. Pero si esas personas se alejan, la verdad es que no es una pérdida, es una liberación. Aunque duela en su momento, siempre será para nuestro mayor bien. Y la verdad es que todo lo que nace del amor propio, tarde o temprano, florece en relaciones más honestas, más libres y más verdaderas. Y también algo súper importante de considerar en el tema de tener relaciones sanas es cuando no nos respetamos nuestros propios límites y nos traicionamos a nosotras mismas en silencio, estamos así dándole, o sea, estamos pasando por nosotras mismas por alto lo que sentimos, lo que queremos hacer, lo que realmente queremos decir, hasta que un día explotamos y explotamos en voz alta. Y muchas veces esa explosión no es proporcional a la situación presente, sino se da más bien de todo lo que teníamos guardando y aguantando como una olla express, ¿no? Que explota. Y eso, o sea, el no respetarnos nuestros propios límites puede destruir por completo una relación que a lo mejor sí era buena para nosotros, ¿no? Sí nos estaba fomentando algo positivo en nuestra vida. Cada vez que decimos sí, cuando queremos decir no, o que callamos para no incomodar, que traicionamos nuestros límites y decisiones, o que nos ponemos al final de nuestra lista, acumulamos una pequeña herida interna. Y al principio la verdad parece insignificante, pero con el tiempo se convierte en un enojo contenido, en un cansancio emocional y hasta una somatización en el cuerpo, es decir, nos enfermamos. Y eso creo que nos ha pasado a muchos. ¿Y qué pasa? Explotamos. Y la verdad es que esto yo lo platico con conocimiento de causa porque me ha pasado muchas veces en mi vida. Exploto, no sé por qué estoy tan enojada y después veo que no he respetado mis límites como tal, ¿no? Y no es porque seamos malas o porque seamos inestables, es porque, como les digo, hemos ignorado nuestra verdad demasiado tiempo. Y la explosión que nos tenemos en ese momento es un intento desesperado de respetar nuestros límites, pero que no se hizo a tiempo, ¿no? Y también hay que recordarnos la compasión hacia nosotras mismas. Cuando pasa este tipo de cosas, es súper importante ser compasivas con nosotras mismas y entender esto y ser empáticas con lo que estamos pensando y con lo que estamos pasando, ¿no? Pedir disculpas si es necesario y ser compasivas. Hay que recordar que no nos quita la responsabilidad. Podemos ser compasivas y responsables cuando tenemos este tipo de reacciones o de explosiones, ¿no? Pero por eso es la importancia y la necesidad urgente de aprender a amarnos y aceptarnos completamente, para entender nuestros límites, que no nos hacen mal a personas tenerlos, no transgredirlos y comunicarlos a tiempo de manera clara y amorosa, ya que evitan que lleguemos a un punto de quiebre. Son la forma de mantener nuestra energía limpia, nuestro corazón en paz y nuestras relaciones más sanas. Un límite a tiempo es una muestra de responsabilidad emocional. Entonces, para concluir, el amor propio no grita, no hace ruido, no presume y no se impone. El verdadero amor propio es silencioso, firme y compasivo. Es la fuerza que nos permite cuidarnos sin miedo, elegirnos sin culpa y poner límites sin sentir que estamos rechazando a otros, sino honrando lo que somos. El ego, en cambio, puede disfrazarse tanto de orgullo como de victimismo, de autosuficiencia o de complacencia. A veces nos hace creer que establecer límites es no pensar en los demás y decir que somos egoístas por establecerlos. Y otras veces nos convence que debemos aguantarlo todo para ser buenas o merecedoras de amor. Por eso distinguir entre el ego y el amor propio es un acto de conciencia profunda. Y no establecemos límites porque seamos frías, sino porque estamos sanando. No decimos no para alejarnos de los demás, sino para no alejarnos de nosotras mismas. Establecernos límites a nosotras mismas y por consecuente a los demás desde el amor propio, es decir, yo también importo y yo también merezco paz. Y aunque al principio incomode, asuste o duela, los límites puestos con amor nunca destruyen, revelan quién está dispuesto a crecer contigo, a respetarte y amar sin invadir. Porque cuando eliges vivir desde el amor propio, no desde el ego, no desde el miedo, comienzas a florecer y lo que florece desde dentro, nadie lo puede arrancar. Y ahora sí, los 5 tips que les decía yo que vienen en esta corriente del Cábala para poder soltar el ego. Primero es reconocer el ego. Reconocer el ego como esa voz interna que me hace dudar, que me hace compararme, que me hace reaccionar desde el miedo. Notarlo ya es un paso para quitarle ese poder. No somos nuestro ego. En segundo lugar, no reaccionar de inmediato. Cuando algo me molesta, hay que respirar antes de actuar. El ego quiere que reacciones impulsivamente, pero nosotros siempre podemos elegir cómo responder.
En tercer lugar, confía en algo más grande. Cree que todo tiene un propósito, incluso en momentos difíciles. El ego se alimenta de la duda y del control y no hay necesidad de eso. Cuarto, hay que actuar con amor y no con juicio. Ayudar, perdonar, escuchar, servir, todo eso debilita el ego, porque te conecta con los demás y contigo desde el corazón. Y por último, acepta que el ego está ahí para enseñarte. No se trata de pelear con él, sino de aprender a no dejarte controlar por él. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy. Me da mucha emoción siempre hablar de estos temas que me encantan, que me apasionan. Y bueno, si me quieren dejar un comentario, una sugerencia, una recomendación, quién puede venir al espacio, ya saben que está mi Instagram, mi TikTok, está YouTube, estamos en Spotify como Qué Bárbara Podcast. Y yo súper feliz siempre de escucharles, de leerles y de recibir sus mensajes. Nos vemos en la próxima.